De acuerdo, entonces la idea es, vamos entonces a darle inicio a mirar cuáles fueron las dudas que tienen al respecto de las actividades del taller práctico. Entonces, voy a abrir el documento que teníamos en la web para que entonces le demos continuidad a este componente y tratar de aclarar las dudas respectivas de lo que teníamos con respecto a la parte del taller. Entonces, permítame un momento, yo le envío una información aquí al coordinador. Bueno, ¿están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Ok. Entonces, sí me gustaría saber como los ítems en los cuales la mayoría tienen dudas, como para centrarnos entonces en esa explicación al respecto de esos ítems. Les escucho. Profe, de pronto el insertar 3 secciones. Ok. ¿Cuál más? ¿O cuáles más actividades? Bueno, entonces vamos a hacer algo, ya que pues veo que no hay más dudas de los demás. Vamos a iniciar entonces en este taller de atrás hacia adelante, pero vamos a iniciar entonces con el componente de la tabla. Entonces, ya habíamos visto que estas opciones que básicamente me aparecen aquí está por todo el componente de revisar, que es donde está el control de cambios, que hemos dicho que el control de cambios lo que me permite es evidenciar quién ha realizado alguna modificación en mi documento. Por el momento entonces lo voy a desactivar y
habíamos dicho que yo puedo optar entonces en los cambios por este menú en aceptar los cambios e ir al siguiente, o puede ser de que yo rechace algún cambio y continúe al siguiente, o puede ser que acepte todos los cambios, o puede ser que básicamente rechace todos los cambios. Por el momento los voy a rechazar todos para que me amplíe entonces toda la pantalla, y vamos a iniciar entonces con la actividad de lo que tiene que ver con las tablas. Entonces, las tablas que se manejan en Word básicamente están enfocadas por un componente que es muy similar al que maneja Excel. Excel maneja entonces filas y columnas básicamente, que es lo que yo necesito realizar dentro de todo el componente de Word. Entonces, él me dice aquí en la opción insertar en tabla cuántas elementos necesito de filas por columnas, y lo que hace él básicamente es que cuando yo lo selecciono, pues él me inserta las columnas o las filas que necesito. O puede ser de que yo inserte una tabla o que la dibuje. O puede ser de que lo haga desde Excel. Entonces también traen componentes de tablas rápidas ya predefinidas que yo las puedo utilizar. Entonces, por el momento vamos a realizar una inserción entonces de una tabla acá. ¿Cuál es la ventaja de utilizar tablas en Word? La ventaja de utilizar tablas en Word es que cada uno de los componentes que se ubican en las celdas, yo puedo empezar a darle un manejo diferente. Yo puedo unir, puedo centrar, puedo unir celdas o columnas dependiendo de lo que yo necesite. Entonces puede ser de que yo aquí tenga, por ejemplo, una cédula que tenga unos nombres, que tenga, digamos, una edad y que tenga un valor de salario. ¿Sí? Puede ser que tenga también entonces un componente de, digamos, una fecha de ingreso, por decir algo. Y básicamente yo lo que hago es que este comportamiento de estas celdas, yo les puedo entonces dar un tratamiento diferente. Entonces a cada una le puedo dar un elemento diferenciador. Puede ser entonces de que yo solamente le di un color a estas, etcétera. Entonces puede ser de que aquí tenga los datos que es 1, 2, 3, y este componente de estas celdas pues me permitan que yo también puedo optar por utilizar solamente los elementos que necesito. Entonces aquí puedo tener a X, a Y, a Z, y aquí en edad, digamos que este señor tiene 23, 25 y 26. Y digamos que aquí en el valor del salario, entonces puede ser que tenga 100, puede ser que este tenga 200, puede ser que este tenga 200 y este tenga 500. Fecha de ingreso, pues digamos que este es 01, 01 el 2020, que este ingresó el 23 de junio del año 1998, y puede ser que este haya ingresado el 27 de agosto del año 2003. Tiene una característica este manejo de estas tablas, y es que si yo posiciono el mouse de esta forma, que me permita seleccionar toda la fila, yo puedo darle clic derecho y yo le puedo decir que necesite insertar, pero él me dice, venga, ¿usted qué necesita insertar? ¿Una columna al lado izquierdo o al lado derecho? ¿O una fila en la parte superior o en la parte inferior? ¿O solamente una celda? Digámosle que yo voy a insertar una en la parte inferior, y lo que hace básicamente es que me va insertando otra celda aquí. Otra forma de insertar las filas es que yo le dé tabulador y él automáticamente me va insertando cada uno de los elementos que yo tengo aquí. Puede ser de que, digamos, yo inserté entonces 3 filas, y puede ser de que yo seleccione estas y las voy a unir. Digamos que yo le voy a dar clic derecho y le voy a decir combinar celdas. Lo que hace combinar celdas es que esto que estaba dividido en estas celdas, en 2, 3, 4 y 5 celdas, lo convertí básicamente en una celda. Esa sola celda puede ser de que yo la utilice solo para colocar entonces de pronto alguna observación, ¿sí? Estos, digamos, son los funcionarios vinculados a la compañía, y básicamente lo que puedo escribir es lo que necesite. Sucede
igual a lo que se utiliza básicamente también en Excel. Y recuerde que aquí entonces hay algo característico y es que estos funcionan prácticamente como si fueran un componente de Excel. Si usted ve en la parte superior, aparecen en la regleta, aparecen unas divisiones de cada una de las columnas, lo que me permite o ampliar o disminuir lo que necesite en la columna. Y aparecen entonces las mismas características de Excel. ¿Qué quiere decir? Que esta sería entonces la columna A, para Word esta sería la columna B, para Word esta sería la columna C, D y E. E igual entonces aquí aparece fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, 5, 6 y 7. Aquí hay una característica y es que según como yo haya organizado estas celdas, como las haya combinado, él puede tomar que sea A o puede ser que haya tomado que sea otra de las celdas que hay allí. ¿Cómo hago para saber eso? Digamos que si yo me ubico aquí en esta celda, aquí, le doy clic derecho y me voy a propiedades de la tabla. En propiedades de la tabla, él me dice, aquí tiene tabla, fila, columna, celda y el texto de alineación. Si yo me voy a fila, él me dice que yo estoy en la fila número 7, que es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si me voy a columna, él me dice que estoy en la columna número 1, o sea, esta que tengo aquí, que debe de ser A. Si yo vengo y me ubico aquí en otra columna, en otra celda, perdón, aquí, y le doy clic derecho y me voy a propiedades de tabla, en la columna, él me dice que estoy en la fila 5. Esa fila 5 es esta que está sombreada. ¿Y en qué columna estoy? Estoy en la columna número 2. Quiere decir que esto es A y esto es B. Y así sucede para cada una de las columnas o de los elementos que básicamente yo tenga dentro de los elementos que necesite. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, ¿usted se quiere desplazar en qué? ¿A la fila de arriba? Yo le digo, sí. Entonces, mire que él me desplazó hacia la fila de arriba, pero le digo que en la columna, me dice que estoy en la fila número 4. Y en la columna me dice que estoy de la 1 a la 5. Yo le puedo decir, no, venga, la columna siguiente. Me dice, está en la columna 1, en la columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Y si le digo a la siguiente, vuelve entonces a la columna número 1. Claro, hasta allí con respecto a esta parte de las tablas que creo que todos han manejado este componente de tablas en Word. Sí, esa es, a mí se me ha hecho muy fácil. Y Clara, pues de hecho la maneja mucho en mi trabajo. De acuerdo. ¿Los demás? Sí, señor. Bueno. Entonces, aquí básicamente me voy a ubicar debajo de la edad y en la edad, mire que cuando estoy dentro de la tabla hay unas herramientas que hablan de diseño y unas de presentación. Entonces, la pestañita que habla de presentación tiene un componente que se llama fórmula. Es decir, que yo puedo crear también fórmulas aquí. Entonces yo le digo a Word, venga, yo necesito crear una fórmula aquí en esta celda. Por defecto, él asume de que yo voy a hacer una suma. Entonces él me está diciendo sum de above. Above traduce es sume todo lo que hay hacia arriba. Él no suma sino los números. Las letras no las tiene en cuenta. Y si le quiero colocar algún formato de números, yo le digo, venga, colóquemelo entonces este tipo de formato, que es número, punto, número, 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 y le voy a decir que me lo coloque sin decimales. Y le doy a aceptar. ¿El que me dice? La suma que hay de aquí hacia arriba da 74. Efectivamente, si usted suma 6, 11, 4, 2, 4, 6 y 7, 74. Esta fórmula que yo tengo aquí, básicamente, entonces la creo a través de este componente. Excel tiene una Word tiene una característica especial también, y es que adicional a todos estos componentes de estas funciones, también tiene una característica y es que todas las fórmulas aquí también deben de iniciar con igual, así como lo hace Excel. Si esto funciona igual entonces a como funciona Excel, yo le podría decir entonces que si estoy sumando esto, yo estoy en A, B, C y D. Quiere decir que yo le puedo decir, sume lo que hay en D2 más lo que hay en D3 más lo que hay en D4. Quiere decir que esta es A, B, C, D y esta es la fila 1, 2, 3 y 4, que es lo que le estoy diciendo. Y le voy a decir entonces que me le aplique el mismo formato de la anterior celda y le doy a aceptar.
¿sí? Mire que automáticamente él lo que hizo fue crearme la fórmula allí, como yo le había dicho. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, entonces, digamos que en el taller está que usted va a crear entonces una tabla de 6 columnas por 10 filas, digita los siguientes títulos, digita las 12 filas de datos, ordena la tabla por apellido, fecha de nacimiento y edad ascendente, y los títulos de la columna deben tener negrilla y el texto en color. Aplica un autoformato a la tabla. La tabla debe quedar autoajustada a la ventana. Cuando hablamos de autoajustada a la ventana es a este componente que yo tengo aquí, porque puede ser que mis celdas sean mucho más pequeñas del valor que yo tengo, y la idea es pues que ella quede ajustada a todo el componente de mi documento. ¿Por dónde encontramos esas opciones? Esas opciones, cuando yo me ubico aquí en esta crucecita con flechas arriba, abajo, y la selecciono, si le doy clic derecho, aquí están todas las opciones de lo que tiene que ver dentro de la tabla. Autoajustar, y yo le digo, autoajústemelo entonces a la ventana, y lo que hace básicamente es que todas las columnas me las ubica con base a las márgenes del documento que yo tenga establecido. También están todos los componentes del estilo de los bordes. ¿Cómo quiero entonces que me coloque la dirección de los textos? O puede ser que yo le dé un componente de organización a la tabla para que esa tabla se me presente entonces de unos colores o de un diseño que yo básicamente establezca. Ese diseño pues también lo encuentro por acá y básicamente yo ya defino qué diseño le voy a colocar. Al final entonces me dice que hay que crear en la última línea, debe tener los siguientes totales en el salario básico y al final debe crear una fórmula que permita sumar los salarios básicos y en las edades obtener el promedio. Ya vimos lo de las sumas, básicamente, pues la idea es que usted investigue cuál es la función entonces que me permita hacer el promedio de las edades de lo que hay allí. ¿Preguntas hasta allí? ¿Queda claro este componente de las tablas? Profe, realmente buenas noches. Y llegué tarde a la clase porque salí tarde de mi trabajo. Sí. Y no es su culpa. Sí. Pero sí me gustaría el repase de la suma de las tablas. Siempre he tenido la duda de cómo sumar o hacer la sumatoria, hacer la fórmula. Sí, bueno, claro que sí. Voy a volverlo a explicar. Gracias, profe. Entonces, estamos en Word y supóngase, entonces vamos a... ¿Cómo hago para modificar? Digamos que vamos a eliminar las fórmulas y vamos a volver a crearlas. Lo primero para crear la fórmula, pues básicamente es que yo debo de estar en una celda que esté vacía. Eso mismo sucede en Excel. Entonces, en la celda que está vacía, cuando estoy dentro de la tabla, yo vengo a presentación y en presentación hay una opción que se llama fórmula. Cuando yo le doy clic aquí en fórmula, por defecto él me dice sum de above, sume todo lo que hay hacia arriba. Si yo le digo acépteme eso, pues lo que hace él es que me va a empezar a sumar de aquí hacia arriba. Especial cuidado y es lo siguiente. Supóngase que yo aquí no tengo el 25, sino que tengo una letra A. ¿Sí? Si yo tengo esa letra A y me ubico aquí y vengo y le digo fórmula, yo le digo sume de ahí hacia arriba y yo le digo colóqueme este formato, pero después de la comita que hay aquí son los decimales. Si yo quiero que esa representación de ese número quede sin decimales, yo lo único que hago es borrarle hasta la coma y le doy a aceptar. Si usted ve, él solamente sumó el 26, porque él cuando usted le dice súmeme de aquí hacia arriba, él las letras no las tiene en cuenta y por eso no sigue más de ahí en adelante. Si yo volviese y le dijera a Excel, venga, no, es que aquí hay un 35 y yo voy a modificar esta celda básicamente, entonces yo lo único que hago es, vengo a la fórmula, aquí está suma de above y le doy a aceptar. Él me la actualiza y me dice, ah, venga, sí, de ahí para arriba, sí es la fórmula. Adicional a eso, digamos en este componente, yo le puedo decir, venga, yo no necesito este componente de una sumatoria, sino que puedo pegar, aquí están todas las funciones.
Entonces está el valor absoluto y el promedio, contar, define, false, sí, entero, máximos, mínimos, módulo, el no, o, el producto, redondear, el signo, suma, verdadero, etcétera. Entonces, cada uno de los elementos también los tengo aquí y los puedo utilizar sin ningún problema. Además, yo le puedo decir, habíamos dicho, Word tiene entonces la característica de que es muy similar a Excel. Word asume de que esta es A, B, C, D y E. Yo le puedo decir, sume entonces lo que hay en A, B, C, D, entonces igual, sume lo que hay en D2 más D3 más D4. Y le doy a aceptar. Efectivamente me suma. Especial cuidado. Si yo tomo un valor que no sea o que no corresponda a un texto, perdón, a un número, digamos que yo le dije, coja lo que hay en D1 y súmele todo ese componente. ¿Sí? Él, mire que a pesar de que yo hice esa relación de lo que hay en D1, A, B, C y D, que es este elemento, él no lo tomó como un valor. Ahora, lo mismo podría hacer. Yo le podría decir a Word, venga, coja todo eso, pero réstele entonces lo que hay en D4. Entonces, mire que automáticamente la operación cumple sin ningún inconveniente. Yo aquí puedo hacer suma, resta, multiplicaciones o divisiones sin ningún inconveniente. ¿Preguntas hasta allí? No, profe, gracias. Bueno, de acuerdo. Entonces, digamos que aquí ya quedaría este componente. Aquí habla entonces de los hipervínculos. Un hipervínculo básicamente se compone de dos elementos. Un elemento es el componente que tiene que ver con el posicionamiento o el marcador donde yo quiero que él se vaya. Y el otro sí es el hipervínculo para que se desplace. Entonces, me explico. Digamos que tenemos un componente que le vamos a definir como un marcador. Los marcadores, básicamente, en Word me permiten decirle a Word dónde quiero yo establecer como digamos, como una dirección. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, yo selecciono esta fecha, 27/08 del 2003, y en el componente de insertar vengo a marcador, le digo, yo necesito que me inserte un marcador. Y ese marcador yo le voy a colocar el nombre que yo requiera para acordarme a qué me voy a ir. Digamos que le voy a decir fecha, ingreso. No pueden llevar espacios ni caracteres especiales. Yo le voy a decir agregar, le voy a decir a este otro, también le voy a decir un marcador y le voy a decir que ese marcador se llama edad. Le doy a agregar. Y digamos que a este número 3, al 1, le voy a decir que le voy a dar otro marcador que se llama 1. Y le doy a agregar. Ahora sí que hago. Yo le voy a decir, venga, cuando yo le dé clic en este componente, que le voy a decir a Word, venga, aquí voy a insertar un hipervínculo. Ese hipervínculo yo le voy a decir que es en este lugar de este documento. Mire que aquí me aparecen todos los marcadores que hay creados. Entonces yo le voy a decir, venga, cuando yo le dé clic aquí en X, que me lleve a esta fecha de ingreso. Entonces selecciono fecha de ingreso y le doy a aceptar. Mire que este se coloca en un color azul. Y aquí me aparece un mensaje donde dice, dele control más clic para poder seguir ese vínculo. Le voy a decir, venga, cuando yo le dé clic aquí, en esta fecha, yo voy a insertar otro hipervínculo. Le voy a decir, cuando yo le dé clic aquí, le voy a decir que me lleve entonces a uno que se llama edad. Y le doy aceptar. ¿Cómo sabe que cuando le dé clic se va a ir a edad? Porque yo ya primero creé los marcadores. Y ahora ya posterior a esto, lo que le estoy diciendo es, créeme ese hipervínculo aquí. Y le voy a decir, vea, cuando venga aquí, a este total, créeme un hipervínculo que se va a llamar 1. Y le doy a aceptar. Ahora, ¿cómo funciona eso? Entonces, si yo estoy aquí y le doy clic, él básicamente viene y me posiciona aquí donde está el 26. Si yo le doy clic aquí en el 800, básicamente él viene y se posiciona aquí en el 1. Y si le doy clic aquí en la X, básicamente se viene para esta fecha que hay aquí.
¿Para qué me sirven entonces todos estos componentes de lo que son los hipervínculos? Si usted ha visto cuando navega en páginas web, las páginas web tienen una manito y esa manito es la que básicamente se posiciona como esta que tenemos aquí. Eso es lo que hace seguir un vínculo o un hipervínculo. Se utilizan entonces en Word, en Excel, en PowerPoint para poder usted desplazarse dentro de todo su documento. Cuando usted tiene un documento de Word supremamente extenso que necesita desplazarse de un lado hacia otro, pues eso es lo que hace. Y con el PowerPoint también hace exactamente lo mismo. Cuando usted quiere irse de una diapositiva más adelante en un enlace porque quiere mostrar algo, pues básicamente lo que hace es crear el hipervínculo. Entonces, esos dos elementos, hipervínculo y marcador, son los que me permiten realizar ese tipo de desplazamiento. Y aquí, pues sí, hay una actividad para que usted haga dentro de esos componentes. ¿Hay alguna duda con respecto a estos dos elementos de tabla y de hipervínculo? No, profe, ya es cuando uno desarrolla el taller uno mismo, que es donde le salen todas las novedades. En este momentico, pues uno podría decir que no, pues porque la verdad usted lo está haciendo, pero uno lo entiende, pero cuando uno ya va a hacer las cosas, es donde salen los problemas y de pronto uno no va a captar de la misma manera. Desafortunadamente, la clase está grabada y Ajá, eso, sí, señor. y eso como que le ayuda a uno mucho, porque si usted tiene una duda, entonces se remite a ese espacio donde usted le explica ese punto. Pero pues en este momentico no es claro para nosotros, pero sí cuando hagamos el trabajo, sí también es donde vienen los problemas. Claro Pero que no, sí. ¿Los demás tienen alguna duda? No, señor, yo opino lo mismo que mi compañero. Listo. ¿Los demás? No los escucho. Esperaría yo que entonces para los demás también quedó claro. Bueno, entonces hay una página web que ya la habíamos dicho que se llama aulaclip.es. En aulaclip.es hay algunos manuales, tanto de Word, de Excel, PowerPoint, de todo lo que usted necesite. Entonces, si es Word 2006, pues digamos que aquí está. Usted lo único que hace básicamente es ingresar. Cuando usted ingresa, aquí están todos los componentes. Cómo hacer el primer documento, el entorno de una edición básica, guardar y abrir documentos, la ortografía y gramática, formato del documento, los estilos, el diseño de la página, la impresión, el componente de las tablas, que es lo que estamos viendo. Entonces aquí dice que la tabla cómo está conformada. Entonces le dice, bueno, de filas y columnas, cómo se crea una tabla, cómo hago entonces para dibujarla, para insertar, cómo hago para dividir algunos componentes y me va llevando entonces por los diferentes elementos, cómo coloco una tabla dentro de otra, cómo hago entonces para el componente de sombreados de los bordes. Y también entonces hay varios elementos dentro de esto, lo que veíamos ahora, las propiedades de la tabla, de lo que es el ancho predeterminado, las filas y las columnas, ¿sí? Dentro de cada uno de estos elementos también hay elementos interesantes como los siguientes. Por ejemplo, de desplazarse para colocarse en las celdas. Entonces me dice cuáles son las teclas de método abreviado, tabulador, flecha arriba, abajo, al inicio. Cómo selecciono una celda, cómo selecciono una columna y digamos que él me va guiando por cada uno de estos elementos. Espérense yo si por aquí hay algo. Bueno, aquí había algo con respecto. En este componente, por ejemplo, aquí dice, para practicar estas operaciones puede realizar este ejercicio paso a paso y le da unos ejercicios pertinentes dentro de esto. Cómo combina celdas y columnas, cómo organiza la dirección del texto, bien sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o texto horizontal o vertical, dependiendo de lo que usted necesite. Y también entonces, cómo es el componente de márgenes. Es este manual que hay en esta plataforma de aulaclip.es se encuentra básicamente bastante interesante con respecto a todo lo que
básicamente estamos viendo aquí. Este está bastante completo. Entonces me dice cómo trabajo organigramas, cómo trabajo plantillas, cómo combino correspondencias, el componente de esquema que está dentro del taller, documentos maestros, tablas de contenido, ilustración e índices, marcadores, seguridad, macros y todo el componente de la nube, que es compartir entonces documentos en un Drive, página web con Word, etcétera, etcétera. Entonces, este componente que hay aquí, digamos que viene demasiadamente completo con respecto a lo del taller que usted está desarrollando acá. Vamos entonces a continuar, ahora sí, con el desarrollo del taller desde el número 1 hasta los siguientes números que hay. Hay que tener presente varias cosas en Word. Word maneja entonces una regleta en la parte superior que específicamente está dado por 1, 2, 3, 4, que estas medidas están dadas en centímetros. Yo puedo tener activa entonces esta barra o no. En el componente de vista o en la opción de vista están todos los componentes de la regleta. ¿Cuál es la regleta? Esta que aparece en la parte superior. Si yo la activo o la desactivo, esto se me aparece o desaparece. Puede ser que yo tenga un panel de navegación, que es este elemento que me permite navegar dentro de todo mi documento y lo que hace básicamente es desplazarme. O puede ser de que yo tenga unas líneas de una cuadrícula, como si fuera una hoja cuadriculada. Por lo general, pues yo siempre tengo activo entonces las regletas, que es esta parte superior y también esta parte izquierda, para saber cómo están establecidas estas medidas. Y aquí en vista yo también puedo tener, si tengo varios documentos, cómo los voy a organizar y cuáles son las diferentes formas de visualizar un documento en Word. Aquí yo lo tengo en forma de diseño de impresión, que es el que está aquí y está aquí en la barra de estado de Word. Ese diseño de impresión se lo muestra como básicamente si usted lo fuera a imprimir. Si yo le digo en modo lectura, lo que hace básicamente es que me coloca o dos páginas, como yo necesite configurarlo dentro de cada uno de los elementos y me puedo desplazar por estos componentes. Cuando él hace este modo lectura, lo que hace es que me quita todos los menús que hay aquí, pero aquí me dice entonces archivo, pero también tengo herramientas y si necesito buscar. Y en vista, pues si me quiero volver a editar el documento, que me lo devuelve a la vista diseño de impresión. Si me le dice diseño web, pues mire que desaparecen las regletas que hay a los lados izquierdos y derecho. Puede ser que yo tenga una vista en esquema, que estos menús son diferentes, y puede ser que yo también entonces tenga una vista de borrador, que básicamente lo que tengo aquí son algunos componentes de algunas observaciones. Entonces, siempre, por lo general, yo trabajo en documento en diseño e impresión. Esa primera actividad que habla acá me dice, a 3 párrafos del documento, cámbiale fuente, color, estilo, tamaño, efectos, entre caracteres. Entonces, lo que básicamente voy a hacer es seleccionar 3 párrafos, 1, 2 y 3. Entonces, me está diciendo, vea, coja básicamente a esos 3 párrafos y cámbiale el texto o la fuente. Entonces, ese componente de lo que hay allí está en inicio. Esto que hay aquí es el cuadro todo de fuente. Y este es todo el que corresponde a lo que yo le puedo modificar a cada uno de los párrafos. Entonces, me está diciendo que le cambie la fuente, que es este que hay aquí, o el tamaño, el color, etc. Yo también puedo venir aquí a esta opción de este menú, que está dado por control M. Si yo le doy control M, lo que hace él es que me abre este menú. Si le doy clic aquí, me abre el mismo menú. Entonces me está diciendo, coja y cámbiale fuente y color. Entonces yo le voy a venir a decir a Word, venga, yo necesito cambiarle fuente. Yo voy a decirle que me lo coloquen a pajarita. Cambiar el tamaño, digamos, de 11. Me está diciendo el estilo, tamaño. Entonces, el estilo de la fuente voy a colocarlo cursiva, el tamaño ya lo cambiamos, voy a colocarle entonces un color de esa fuente, que sea un color y si le doy a aceptar, mire que esos 3 párrafos son los que específicamente él me le cambió. ¿Qué más me está pidiendo? Efectos y espacio entre caracteres. Este cuento de efectos están aquí, puede ser que yo tenga tachado, ¿sí? Deben de estar los 3 párrafos seleccionados. Entonces, puede ser que yo tenga tachado
Y él aquí me coloca el ejemplo de cómo queda tachado. Puede ser que tenga doble tachado, doble línea, puede ser que quede todo en superíndice, puede ser que todo en subíndice, sombra, contorno, relieve, lo que yo necesite. Entonces, supóngase que yo le voy a colocar sombra y le doy a aceptar, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es lo que me está pidiendo y adicional a eso, ¿cuál es el espacio entre los caracteres que tiene esos tres párrafos? Entonces, el espacio entre los caracteres está en este componente. Puede ser de que yo le diga entonces espaciado, yo le voy a decir expandido. Si le doy expandido, mire que él me expande las letras acá, o puede ser que yo le diga comprimido, lo que hace es que une siempre muchas letras. Cuando yo le digo expandido, él automáticamente me lo coloca a un punto. Puede ser que yo le diga, venga, no, a 1.1, a 1.5, 1.6, o 1.7, o a 2 puntos. Y si le doy a aceptar, lo que hace básicamente es desplazarme todo el componente de lo que hay allí. Especial cuidado con lo siguiente. Resulta que aquí en los efectos puede ser que yo le diga oculto y le doy a aceptar. Mire que se desaparecieron los tres elementos que ven allí, pero efectivamente ahí están. ¿Cómo hago para devolverlo nuevamente? Si yo le doy aquí donde dice mostrar todo, él automáticamente vuelve y me muestra estos párrafos que hay aquí. Si yo le digo quíteme esto, esos párrafos no están allí. Si yo vuelvo aquí y le digo, venga, no, estos tres párrafos que hay aquí, si no me los está mostrando en este estilo, es por algo. Volvamos aquí, lo seleccionamos, vengo aquí y efectivamente aquí me dice que ese texto está oculto. Vuelvo y le dejo entonces en sombra y le doy a aceptar. ¿Claro está allí? Aparentemente, profe. Como dicen en la vida, el día de la quema se verá el humo. El día de la actividad van a ver. Bueno. Me dicen, al primer párrafo hay que colocarle una sangría en primera línea. ¿Qué son las sangrías de Word? Bueno, y no me dice a cuál primer párrafo, si de una página, etcétera. Yo le voy a decir, venga, borrar. Yo necesito las sangrías corresponden al componente de párrafo, ¿sí? Mire que en sangría hay espacios, que es el componente que está aquí, que básicamente solo aplica para los párrafos. Me dice una sangría izquierda o derecha. Las sangrías se mueven básicamente con este icono que hay aquí o con este que hay al lado derecho. Esas sangrías pueden ser especiales en primera línea o una sangría francesa. Entonces, ese taller me está diciendo, al primer párrafo colóquele una sangría en primera línea. Esa sangría en primera línea es la que me está diciendo aquí. Entonces yo voy a venir y voy a seleccionar un párrafo. Voy a seleccionar, digamos, este párrafo. Entonces, cuando lo selecciono, yo vengo aquí y le voy a decir, colóqueme esa sangría en primera línea. Miren los efectos que él básicamente hace. Sangría en primera línea es que corre un espacio de 1.25 centímetros en la primera línea. Si le doy a aceptar, básicamente lo que hizo fue mover el puntero que hay en la parte superior, que es sangría en primera línea, ahí está mostrando, y lo que hace es que corre la primera línea. Este que hay acá, el que hay encima de este puntico es sangría francesa y el que hay debajo es sangría izquierda. Si yo me posiciono aquí, me dice que esto es una sangría derecha. Entonces, me dice, al segundo párrafo colóquele una tabulación izquierda. Si yo me vuelvo a mi documento, entonces puede ser que a este yo le coloquen una tabulación izquierda. Tabulación izquierda es lo mismo que una sangría derecha, perdón, que una sangría izquierda. Entonces lo que yo hago aquí básicamente es sangría izquierda o una sangría francesa. Si yo corro este elemento desde aquí, mire que se corre todo mi texto, pero si yo corro el elemento que hay en la parte superior, que es la sangría en primera línea, y lo devuelvo hacia acá, mire el efecto que tiene. Ese mismo efecto que hay es el componente de lo que nos está diciendo aquí. Venga, al segundo párrafo colócale una tabulación izquierda. Entonces, tabulación izquierda es, yo muevo los dos elementos, ¿sí? Sangría en primera línea es mover solo el de la parte superior. Sangría de francesa es mover todo el componente menos la primera línea. Entonces,
Aquí básicamente me dice, al segundo colóquele tabulador izquierdo. ¿Cómo más puedo realizar esa actividad? Ah, pues yo la tengo aquí. Lo que hago es seleccionar el párrafo y le doy una vez tabulador. Tabulador es una tecla que tiene como una flecha hacia el lado izquierdo y otra flecha hacia el lado derecho. Ese es el componente de tabulador y lo que hace es que me mueve estos dos elementos que yo tengo aquí. Al tercer párrafo, colóquele una sangría. No me están diciendo sangría de qué estilo. Entonces yo puedo venir aquí, entonces al segundo párrafo, digamos que voy a colocar estas 3 líneas de lo que hay aquí y le voy a decir que me le coloque entonces una sangría que no me están diciendo si es izquierda o derecha. Entonces puede ser de que yo le diga, venga, colóqueme entonces una sangría francesa, que es la que vimos ahora. O puede ser que yo le diga, no, colóqueme una sangría izquierda, pero colóquemela a 2.1, que es también un tabulador. Entonces mire que lo que hace básicamente es moverme todos los dos componentes. Entonces yo aquí defino cuál voy a utilizar. Si le coloco una sangría, entonces izquierda, derecha, primera línea o una sangría francesa. Justifique todo el documento. La justificación de todo el documento básicamente entonces va a estar dado por qué. Perdón un momentico. Bueno, entonces, cuando yo ya decido cuál de las... bueno, justificar el documento. ¿Qué hago para justificar el documento? Recuerden que los documentos que son desarrollados básicamente con normas APA no necesitan justificarse. Los documentos en normas APA básicamente están sin justificación y están alineados hacia la parte izquierda. Esa es la normatividad específica que básicamente tiene entonces definido normas APA. Si voy a justificar todo el documento, yo lo único que hago es, estando aquí, le doy control E. Básicamente cuando doy control E, lo que hago es que quedó todo mi documento seleccionado. En inicio, ahí en párrafo se encuentran entonces alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Justificar es que pues es distribuir básicamente el texto uniformemente a todo lo que yo tengo básicamente allí. Si yo le doy justificar, entonces lo que hago básicamente es que el texto queda alineado y distribuido en todo mi documento como tal. Interlineado a 1.5 líneas. Si tengo todo el texto seleccionado, yo le puedo venir, como son párrafos, yo vengo aquí entonces y le digo, venga, yo necesito básicamente el interlineado que me lo deje, está en esta parte de sangría y espacio, y yo le voy a decir, el interlineado, déjemelo a doble línea, ¿sí? Y aquí también me muestra cómo queda el ejemplo. Yo le doy a aceptar. Cuando a todo el documento básicamente yo le hago toda esa distribución de a 2 espacios, mire que el documento estaba básicamente en 95 páginas y ya lo llevamos en 163 páginas. Entonces, esas 163 páginas obedecen ¿a qué? A que como le dimos el interlineado y como hemos creado otros documentos, otros elementos, entonces básicamente lo que está haciendo es llevarme mucho más espacios dentro de lo que yo tengo. Está el otro componente que me dice, a 4 párrafos diferentes,
A los anteriores, colóquele entonces numeración y a otros 4 viñetas. Entonces, si yo selecciono 4 párrafos, supóngase que yo tengo este párrafo, 2, 3 y 4. Aquí en inicio está entonces el componente de numeración. Si yo le doy clic aquí en la flechita, por defecto Word siempre lo ubica en ninguno, pero puede ser que yo lo coloque en este 1, 2, 3, puede ser que lo coloque 1, 2, 3 con un paréntesis cerrando, puede ser que lo coloque entonces en arábigos, en romanos, puede ser que lo coloque en letra mayúscula, letras minúsculas y así sucesivamente. Puedo decirle entonces 1, 2, 3 y lo que hace básicamente entonces es colocármele una numeración. Y en las viñetas, entonces básicamente yo lo que busco con las viñetas es colóquemelo entonces un elemento o una figurita que yo ya defino cuál de todas estas son las que voy a hacer, a utilizar. Puede ser de que entonces yo le diga, venga, no, voy a definir una nueva viñeta. Y esa nueva viñeta básicamente corresponden a las fuentes. Esas fuentes vienen establecidas por un componente que es una fuente symbol o hay una parte de Tahoma o un componente de Windings, que son también los componentes que manejan muñequitos, que básicamente puede ser Windings 1 o Windings 2 o Windings 3. Si yo le doy a aceptar, básicamente, entonces yo puedo empezar a seleccionar el símbolo que necesito o que trae esa fuente que seleccioné. Entonces, Windings 3 lo que hace es trae este tipo de imágenes. Windings 2 trae otras imágenes diferentes y Windings solito trae otros elementos diferentes. Entonces, trae una ventana de Windows, una X, o puede ser que yo le dé este elemento. Le doy a aceptar. Y básicamente esto es lo que me va a aparecer al lado izquierdo dentro de cada uno de estos elementos que tienen que ver con el texto. El número 8 me dice, a 2 páginas colóquele el borde y sombreado. ¿Quién desarrolló esta actividad número 8? Pues a mí me pasó algo muy curioso, profe, con lo del sombreado y con lo de los bordes. Porque cuando seleccioné las 2 páginas, se me pasaba el siguiente párrafo en la tercera página. Entonces me quedaba subrayado el primer párrafo. Y en los bordes, eso, pues, le di para ajustar el borde en página. Supuestamente solamente coloqué que para las 2 primeras páginas y se me colocó en todo el archivo. Entonces, no sé ahí cómo... Listo. ¿Los demás? A mí me pasó lo mismo con el tema del sombreado. Se me pasaba a la siguiente página. Sí. ¿Quién más? Profe, yo es que no lo he hecho. ¿Cómo? Yo no lo hice. Oiga, por Dios. Bueno, Es ¿quién de más? serio, profe. ¿Quién más? Bueno, entonces necesito lo siguiente. Aquí en este componente del Meet hay un chat. Yo necesito que por favor en ese chat que hay ahí, cada uno me coloque su nombre completo, porque es que algunos están logueados con otros nombres diferentes. Entonces, por favor, para poder tomar la asistencia, necesito que en el chat todos me coloquen entonces el nombre completo allí, por favor. 5 minuticos para que hagamos eso de una vez. Recuerden que, lógicamente, el que coloca el nombre aquí, pues es el que yo le voy a tomar la asistencia. Si usted no colocó su nombre, pues básicamente tomaré de que usted no asistió. ¿Listos? 5 minutos entonces.
Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, estábamos en lo siguiente. Estábamos entonces en los bordes y sombreados de todo, de la parte del documento que estábamos desarrollando. Entonces, les voy a volver a compartir pantalla para que tengamos en cuenta esta actividad, cómo se desarrolla entonces. Para esta actividad hay entonces algo característico también, y es de que esta actividad tiene que ver con todo el componente de lo que tiene que ver con los saltos de página. Entonces, los saltos de página básicamente obedecen a lo siguiente. ¿Están viendo entonces mi pantalla allí todos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, básicamente dice, a 2 páginas colóquele bordes y sombreado. Entonces, si yo vengo aquí y selecciono 2 páginas, supóngase que voy a seleccionar, bueno, estas opciones que hay aquí en la página, en la parte inferior de la barra de estado de Word, todo lo que es las páginas, la sección, páginas tantas de tantas, número de palabras, etcétera, yo los puedo activar o desactivar. ¿Cómo hago? Si yo vengo aquí y le doy clic derecho, todas las opciones que básicamente están activas al lado izquierdo son las que me van a aparecer en la barra de estado de Word. El número de página con formato, número de sección, número de página, posición de páginas verticales, número de línea, columna, todo lo que yo active o desactive aquí, básicamente se va a empezar a mostrar en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, si yo tengo número de páginas verticales y lo activo, pues básicamente entonces él me dice que la posición vertical respecto a la parte superior de la página es de 2,4. Es decir, a qué espaciado básicamente estaría cada uno de los elementos que yo tengo dentro de este texto. Importante aquí, para poder ver en qué sección estoy, yo tengo que básicamente tener activo este componente de sección. Si lo desactivo, mire que aquí me desaparece lo de la sección. Yo debo de tenerlo activo básicamente para poder saber en qué sección me encuentro de Word. Una sección en Word básicamente es una parte de mi documento que yo lo que tengo básicamente es lo siguiente. Yo tengo en mi documento de Word varias hojitas. Esas varias hojitas lo que me corresponden es a lo que yo tengo en mi documento. Entonces yo tengo en un documento n cantidad de hojitas y lo que me van a hacer entonces estas hojas es a componer un documento. Entonces yo aquí tengo básicamente la hoja 1, tengo la hoja 2, la hoja 3, 4, 5 y 6. Cada que yo necesito crear una sección en Word, lo que hago en la sección básicamente es que yo le puedo decir a Word, venga, vea, de esos componentes que usted tiene allí, es decir, de lo que usted básicamente tiene dentro de esto, estas 2 hojitas que hay aquí corresponden básicamente a una sección. Estas 2 hojas pertenecen a una sección. Puede ser que estas otras 2 hojas yo las tenga en otra sección y puede ser que estas 2 hojas yo las tenga en otra sección. Word cuando inicia un documento, ese documento básicamente lo inicia con una sección para todo lo que tenga que ver dentro de él, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que yo tengo dentro de todos los componentes que voy a utilizar en mi documento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer?
vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a mirar entonces en el ejercicio que corresponde a lo siguiente. Dice, vea, a 2 páginas colóquelo entonces el borde. Si yo vengo aquí a Word y le digo, venga Word, entonces yo le voy a decir que a partir de la segunda página, ¿sí? A partir de aquí, básicamente, entonces selecciono 2 páginas, llevo una, llevo 2, y hasta ahí. ¿Sí? Entonces, básicamente, en diseño, perdón, en la parte de vista, referencias, disposición, insertar. Inicio. A ver, que se me perdió. Diseño. Entonces, en diseño está todo el componente que tiene que ver con el formato del documento más todo el componente del fondo de la página. Puede ser entonces que yo tenga aquí color de la página o bordes de página, que es lo que me está solicitando básicamente el taller. El taller, que es lo que me está diciendo, a 2 páginas colóquele borde y sombreada. Entonces yo vengo aquí, después de haber seleccionado las 2 páginas, estando en diseño, y yo le voy a decir bordes de página. Bordes de página, ¿qué me dice? Yo puedo tener bordes de página y sombreado. El taller básicamente entonces me está diciendo, colóquele bordes y sombreado a 2 páginas. Entonces yo vengo aquí y le digo, venga, borde de página. Por defecto Word siempre coloca valor ninguno, pero puede ser de que yo le diga, venga, colóquemele un recuadro, o puede ser que yo le diga, básicamente utilice un arte, que básicamente es este elemento o este dibujito. Aquí donde dice aplicar a, yo le puedo decir, aplíquelo a todo el documento, o solo a esta sección, o a esta sección solo a la primera página, o esta sección todas excepto la primera página. Como no sé cuántas secciones tengo, entonces lo primero que voy a hacer es que si le digo aplíquelo a esta sección, él viene y busca esa sección hasta dónde va. Si yo le doy a aceptar y vengo y miro esa sección hasta dónde va, mire que le arrancó desde la página número 1, número 2, número 3, número 4, ¿sí? Y así sucesivamente, básicamente, hasta un N cantidad de... Mire que se me fue, básicamente, como ese documento no tiene sino una sección, él me lo aplicó para todo mi documento y me habían dicho que en 2 páginas. Entonces vamos a trabajar con las secciones. ¿Qué hago para crear las secciones? Y poder crear este borde de página. Para poder crear las secciones, yo le voy a decir a Word, venga, vean. El ejemplo que tenemos aquí, si las secciones yo lo voy a hacer a partir de la página número 2, yo tengo que ubicarme en la página número 2, al final de la página número 1, y ahí sí darle el salto de página. Entonces me vengo aquí a mi documento, me vengo entonces a la primera página, al final en la última línea, es decir, aquí donde está parpadeando básicamente mi cursor. Estando allí, yo le voy a decir a Word, venga, yo necesito insertar un salto de sección en la siguiente página, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, venga, yo necesito básicamente que en disposición de este documento, aquí donde estoy posicionado al final, venga y me haga un salto de sección en la siguiente página. ¿Qué hace eso? Mire que el cursor estaba aquí, pasó aquí a la segunda página, pero si yo vengo aquí, él me dice, usted está en la sección número 2. Si me vuelvo aquí a la página 1, él me dice, está en la sección número 1. Si me vuelvo aquí a la página 2, me dice, está en la sección número 2. Voy a crear esa sección en las 2 páginas. Entonces me desplazo hacia, esta sería una página, y esta sería la segunda página. Al final de esta segunda página, en la última línea que haya de este texto, o sea, aquí, yo le voy a decir,
en disposición, créeme también un salto de sección, pero en página siguiente. Mire que automáticamente lo que hizo él fue ubicarme la sección número 2 aquí, pero aquí me dejó solamente la sección 1. Quiere decir que si yo me devuelvo entonces hacia la segunda página, o sea aquí, yo estoy ubicado ahí básicamente en la sección número 2. Si me devuelvo a la primera página, me dice que estoy en la sección número 1. Entonces, parado en la sección número 2, yo le voy a decir, bueno, entonces yo necesito que básicamente en diseño, en bordes de página, colóqueme básicamente unas cremitas, un arte, pero solamente aplíquelo a esta sección. ¿A cuál sección? Donde estoy parado, que es la sección número 2, y le doy a aceptar. Efectivamente, en la primera página no me colocó nada, pero en la segunda coloca entonces el borde que necesito y en la tercera también, porque hemos dicho que 2 páginas. A las otras no les aplica porque no corresponden a esa sección. Cuando hicimos el ejercicio anterior, él lo hizo básicamente a todo el documento porque es una sola sección, pero aquí solamente lo aplicó a esta página. El ejercicio que me dice, bueno, colóquele fuera del borde un sombreado. Entonces yo vengo aquí a donde creé básicamente este componente de este elemento y vuelvo nuevamente y selecciono entonces estas 2 páginas. ¿Sí? Y vengo y le digo, venga, entonces cójame estas 2 páginas seleccionadas y le voy a decir bordes de página, pero también le voy a decir un sombreado, ¿sí? Mire que el sombreado solo lo puedo aplicar o a un párrafo o al texto. Entonces yo le voy a decir, bueno, como ese sombreado solo lo puedo aplicar a párrafo y texto, pues entonces voy a seleccionar un párrafo, que puede ser este, y vengo y le digo, venga, a ese elemento colóquemele un sombreado, que básicamente ese sombreado puede ser o un color degradado, ¿sí? O puede ser que yo utilice algún elemento de degradación de grises. Le voy a aceptar y lo que hizo básicamente fue colorearme ese componente. Si voy a colorear entonces todo este elemento de lo que yo tengo aquí en estas 2 páginas, pues solamente tengo que seleccionarlo y venir a decirle entonces bordes de página y sombreado, selecciono el color que necesito, entonces que me le coloque la sombra y aceptar. Básicamente lo aplicó a todo esto. Dentro de este componente también entonces tengo el color de la página. Yo puedo colocarle color de la página a lo que necesite. Puede ser de que yo le coloque este color, ¿sí? O puede ser que yo haga unos efectos de relleno. Esos efectos de relleno pueden contener entonces imágenes también. Puede ser de que yo seleccione una imagen de las que tenga en mi documento y básicamente lo que él me va a mostrar es los elementos que yo tengo ahí. Si selecciono esta imagen, entonces yo le digo, insérteme la imagen y aplíquemela a todo el documento. Mire que básicamente todo mi documento quedó con ese mismo componente que yo tengo allí. ¿Cómo hago para quitarle nuevamente ese componente? Pues yo vuelvo entonces al color de página, le digo color de página, le digo no, déjemelo sin color y listo. O puedo utilizar un componente que se llama marca de agua. ¿Qué es marca de agua? Lo utilizan mucho en las normas ICONTEC, que es confidencial, no copiar, no reproducir, etcétera, porque básicamente lo que necesito es que ese documento tenga un nivel de protección. Entonces puede ser que yo le diga, venga, no, yo necesito entonces una marca de agua como confidencial, ¿sí? Y básicamente lo que me hace ese documento es que me le coloca al fondo un componente de confidencial, o puede ser de que yo le diga, venga, no, yo necesito una marca personalizada. Y esa marca personalizada lo que me permite es que usted le pueda adicionar un texto a ese documento para que le aparezca allí. Entonces, que no le aparezca entonces confidencial, entonces que le aparezca Carlos, listo. ¿Cómo necesita? Entonces usted ya le dice, venga, no, yo necesito que me lo aplique básicamente en Arial, ¿sí? Que quede un elemento en Arial y puede ser que sea un color que yo defino, ¿sí? Y le doy a aceptar. Básicamente, entonces, si usted ve, ese documento lo que hace es que donde hay texto común y corriente, yo lo coloco, pero si tengo un fondo en el texto, pues no me lo va a colocar porque el texto lo que me está haciendo es superponiendo todo ese componente. Hasta aquí
digamos que llevamos entonces este componente, colocarles el borde. El borde a los párrafos también entonces sucede lo mismo. Si yo vengo aquí y selecciono este párrafo que tengo hasta acá, ¿sí? Y le doy clic derecho y me voy entonces, aquí en bordes de página yo le digo, venga, bordes, pero yo necesito que me le aplique un borde en 3D, ¿sí? Y que básicamente me lo aplique solamente a ese párrafo que tengo seleccionado y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Me le cuadró este recuadro solo a ese párrafo que yo tenía seleccionado. Ese es todo el componente entonces de lo que tiene que ver con el borde. Fondo de documento ya lo vimos. Y vamos a mirar entonces cuáles son los tipos de letra personalizados o los estilos que maneja Word. Word maneja un componente aquí en inicio que se llaman los estilos. Estos estilos vienen preconfigurados para actuar de manera de que cuando usted necesite aplicarle a un párrafo algo, pues lo que usted necesita es ubicarse en un párrafo, por decir algo. Entonces tengo seleccionado hasta acá. Y a este párrafo, si yo ya tuviera un documento o un estilo definido, yo puedo aplicarlo. Mire que cada que yo paso por cada uno de estos, lo que hago es que va cambiando. Pero resulta que yo no necesito uno de estos, yo necesito crear uno personalizado. Entonces yo le voy a decir, venga, voy a crear un estilo. Y ese estilo lo voy a llamar Arteaga. Y antes de ir a aceptar, yo le voy a dar modificar. ¿Qué hago con ese modificar? Antes yo le voy a decir, vea, ese estilo que se llama Arteaga, lo voy a colocar con un tipo de letra Calibri. Le voy a decir que va a ser con un tamaño 12, que va a ser cursivo y que básicamente voy a utilizar un tipo de color de estos. Pero adicional, en el formato, yo necesito que ese componente en el párrafo que maneja el documento siempre no sea con doble, sino el espaciado a 1.5, pero sí necesito que me maneje una sangría en primera línea. Y le doy a aceptar. Mire que aquí me va diciendo cómo va a quedar ese estilo que estoy creando. En formato también le puedo decir, venga, fuera de eso yo necesito que tenga un borde específico, ¿sí? Puedo decir, venga, yo necesito que tenga un borde en 3D y con un color que sea oscuro y le doy a aceptar. Mire que todo lo que yo estoy haciendo ahí está quedando fijado acá y me está diciendo que es una fuente, que está en primera línea, etcétera. Y yo le voy a dar a aceptar. Como tenía el párrafo seleccionado, pues básicamente allí quedó. Pero mire que aquí en estilos quedó creado un estilo o un tipo de letra personalizado que básicamente es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con eso? Venga, yo necesito que a solo este párrafo que hay acá me le aplique este estilo. Y básicamente él lo que hizo fue aplicarle el estilo que habíamos definido dentro del que habíamos creado. Inserte 3 páginas en blanco a la mitad del documento. Mi documento ya tiene 163 páginas. Si tiene 163 páginas, básicamente yo lo que voy a hacer es irme a la mitad de ese documento. La mitad entonces de 163 sería 81. Si estoy al comienzo de mi documento, yo le voy a dar la tecla F5. Y F5 me dice buscar y reemplazar o ir a. Entonces yo me puedo ir en mi documento a una página, a una sección, a una línea, a un marcador, a un comentario, a una nota a pie de página. Puede ser que yo me vaya a una nota al final, campo, tabla, gráfico. Y tiene una cantidad de elementos que básicamente están creados dentro de esto. Si yo le digo, venga, váyase a una sección, pues yo aquí le digo a cuál sección necesito que se vaya, si a la 1, 2, o 3, o 4, o 5, etc. Yo le voy a decir, váyase a la página número 81 y le doy ir a. Él aquí está entonces en la página número 81 y me está diciendo, al final de esta página, entonces, créeme 3 páginas en blanco. ¿Cómo hago para crear 3 páginas en blanco? Pues básicamente yo lo que hago es irme al final del documento y puede ser de que yo le diga, venga, yo necesito insertar ahí básicamente algunas páginas como tal. Puede ser que sea una página en blanco. ¿Sí? Mire que cuando me ubico aquí donde están estos elementos, esto es una nota a pie de página y mire que se me colocan estos 2 elementos de color gris.
¿Por qué? Porque estoy básicamente en todo lo que tiene que ver con el pie de página que se creó. Pero cuando yo estoy en mi documento normal, que es al final de la línea que yo tengo aquí editada, ese documento de insertar, portada, página en blanco, etcétera, sí está. Entonces yo desde aquí puedo decirle, venga, yo necesito que me inserte una página en blanco, otra página en blanco, otra página en blanco, otra página en blanco. Ahí inserté 3 páginas en blanco. ¿Cómo también puedo realizarlo? Si yo estoy aquí al final de mi documento, yo puedo darle control enter, 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 y ahí me está insertando las páginas. Mire que ya voy en 168 y estoy en la página número 86, que básicamente inserté las páginas en blanco que me estaba diciendo el taller. Inserte 3 secciones. Ya insertamos una, vamos a insertar otra sección dentro del documento. Entonces yo me devuelvo aquí a la parte superior. Aquí voy en la sección número 1, que es la que me está mostrando aquí. Si yo me sigo desplazando, básicamente en la página número 2, que es esta, está en una sección 2. Y si me sigo desplazando, entonces me dice, bueno, usted en la página que continúa hacia abajo, en la página número 4, usted ya está en la sección 3. Entonces me voy a ir y voy a crear en esta sola paginita, bueno, voy a crear 2 páginas más, digamos que esta, y al final de esta le voy a decir que me cree otra sección. Entonces estoy aquí al final de este componente, le vengo entonces a disposición, le voy a decir salto de sección en página siguiente. Mire que él me desplazó el texto que yo tenía aquí. Yo le puedo dar suprimir para que el texto vuelva a su espacio normal. En la parte superior y me dije, usted ya está en la sección número 4 de la página número 6. Ya tenemos básicamente 4 secciones creadas dentro de este documento. Organizar los márgenes según Icontec. Según Icontec, que al menos para Recorderis, básicamente yo lo que hago es venir aquí donde están y yo le digo, venga, márgenes. Le voy a decir márgenes personalizadas y le voy a decir que en la parte superior me coloque 4. En la parte izquierda le voy a decir que me coloque entonces 3. En la parte inferior 2 y en la parte derecha 2. Este tipo de distancia que hay aquí con respecto a la encuadernación, básicamente es cuando usted va a mandar a encuadernar o a empastar su documento o una tesis de grado. Esa encuadernación solo está o en la parte izquierda o en la parte de arriba. Porque si usted, ¿por qué no aparece derecha? Porque entonces quedaría encuadernado el documento al contrario y para usted abrirlo quedaría al revés. Por eso solamente está arriba o a la izquierda que permita desplazar su documento de forma normal. Y hay un componente aquí importante y es todo lo que tiene que ver con el papel. A4 es diferente a lo que es un documento de normalito, ¿sí? De la hoja que es carta. A4, si usted lo ve, básicamente está definido porque el documento es más angosto, pero tiene el mismo, es más angosto, pero es menos largo. Entonces, eso lo que le permite es que si usted lo coloca como A4 o lo deja como A4, tiene problemas porque no es la misma medida que me está diciendo Word como tal. Y lo que hago ya ahí básicamente es darle a aceptar para que él me organice mi documento, que todavía continúa entonces alrededor de 168 páginas. Me dice, en las páginas 15, 16, 17 y 18 deben estar configuradas horizontalmente. Para poder quedar configuradas y como solamente necesito que específicamente a esas hojas me les quede entonces esa configuración, yo tengo que proceder básicamente a crear una sección allí dentro de esto. Y generando básicamente las secciones, lo voy a realizar. Entonces me dice página 15, entonces yo me vuelvo a mi documento, vengo hasta acá y le doy F5 nuevamente, le digo lléveme a la página número 15 y le doy ir. Y básicamente él me dice, usted ya se encuentra en la página número 15. Como es la 15, 16 y 17, yo me voy a volver entonces a la página anterior, hacia la página 14. Estando aquí en esta página 14, yo le voy a decir, insérteme o en disposición, salto de sección en página siguiente.
Entonces le doy suprimir para que él me suba esto acá y me dice, usted ya está en la sección número 5. Aquí en la anterior estaba en la sección número 4, pero aquí estoy en la sección número 5, que es a partir de la página número 15. El taller me está diciendo, váyase entonces a partir de la página 15 hasta la 18. Yo me voy hasta la página número 18, entonces aquí voy en la 15, 16, 17 y 18. Al final de la página número 18, vengo y le doy al final y le digo, yo necesito que me cree un salto de sección en página siguiente. Aquí vuelvo y me desplazo el texto, yo le doy suprimir para que él vuelva y suba mi texto como lo necesitaba hasta acá. Entonces mire que aquí estoy en la sección número 5 y aquí estoy en la sección número 6. Entonces me devuelvo hasta la página número 15, que está hacia arriba, página 16, y aquí ya he llegado a la página número 15 y estoy en la sección 5. El taller que me está diciendo, esas páginas que usted tiene, colóquelas entonces básicamente de una forma horizontal. Entonces yo vengo aquí y le voy a decir, bueno, ¿qué orientación necesito? Vertical o horizontal. Pero resulta que no lo voy a hacer desde aquí. Yo voy a venir a márgenes y le voy a decir en márgenes personalizadas que básicamente esa orientación la necesito es horizontal, pero solo a esta sección donde yo estoy posicionado, que es la sección número 5. Y le doy a aceptar. Mire que aquí me dice a esta sección de aquí en adelante o a todo el documento. Yo le voy a decir en esta sección y le doy a aceptar. Mire que me los convirtió. Esta quedó entonces vertical y esta quedó horizontal. Cuando yo vengo y me desplazo, entonces vengo y verifico que efectivamente si hayan sido las páginas 15, 16, 17, 18, 19. ¿Por qué me adicionó una página más? Porque al cambiar este componente, al girar esta página y estar con las márgenes que ya se habían definido, lo que hace es que el documento se desplaza más. Por eso me generó esas páginas, una página de más. Puede ser que me genere una página o dos o tres, dependiendo cómo sea el tamaño del texto que yo tengo allí. Entonces, hasta aquí ya llevamos esta actividad que tenemos, que es la número 15. Me dice, inserte los números de página, teniendo en cuenta básicamente que a partir de la página, de la tercera página, debe iniciar el número en la página 10. Entonces yo me vengo hasta acá, a mi documento, en la página superior, y entonces me está diciendo que a partir de la página número 3. Aquí estoy posicionado en la página, en la sección 2 de la página 1. Estoy en la página 2. Y aquí estoy en la página 3. Entonces, si yo hago esto aquí, voy a hacerlo aquí al final en esta otra, yo le voy a decir, ven, voy a insertar a partir de la página número 4 ese número de página. Le voy a decir entonces, bueno, yo necesito que básicamente en el componente de insertar en encabezados y pies de página, le voy a decir, yo necesito que me coloque el número de página, pero necesito que me lo coloque al final de la página y voy a utilizar este número sin formato 2. Ese número sin formato 2 lo que hizo básicamente fue que me ubicó en todo mi documento. Yo estoy en la página número 4. Si me devuelvo hacia arriba, pues yo puedo encontrar que hacia arriba tengo entonces página número 4, tengo la página número 3, tengo la página número 2 y así sucesivamente. ¿Qué me está diciendo? Venga, a partir de esta hoja que hay aquí, la número 4, en mi ejemplo, yo le voy a decir que a partir de este elemento que hay aquí, si yo lo selecciono, yo le voy a decir, venga, yo necesito básicamente en este componente de diseño, en ese pie de página, voy a seleccionar este texto que hay aquí. Le voy a decir que en ese número de página yo necesito un formato, darle un formato a ese número. Entonces yo le voy a decir, bueno, el formato es unos números arábigos, pero yo necesito que inicie, como me está diciendo el taller, en la página número 10 y le doy a aceptar. ¿Qué hizo él? De aquí hacia adelante, como es otra sección,
lo que me está empezando a colocar es 10. Entonces, si me desplazo más hacia abajo, me dice que estoy en la 11, 12, 13, pero si me devuelvo al comienzo, entonces estoy en la página 1, estoy en la página 2, página 3, pero aquí en la 4 él arrancó la numeración en 10. Hay algo característico en este cuento y es lo siguiente. Si yo necesito que la numeración de aquí hacia arriba, es decir, de los que vienen aquí básicamente a partir del número 1, que está aquí en la parte inferior, yo le puedo decir, venga, a este número que hay aquí, que es un número arábigo, yo necesito que a ese número de página me le cambie un formato diferente. Y le voy a decir que el formato que voy a utilizar allí son números romanos. Le voy a decir que utilice el 1, el 2, el 3 y le doy a aceptar, que solamente continúe desde esta sección y le doy a aceptar. Me coloco entonces el número 1 en romano, me coloco entonces el número 2 en romano. Perdón. Volvamos acá nuevamente al número 1. Le voy a decir que en la página, el formato de la página, si coloque todo, continuar desde la sección anterior y le doy a aceptar. A ver qué pasó. 2, 2, 2, 3. Entonces vamos a tomarlo desde aquí y vamos a decirle que nos modifique en números arábigos, perdón, en números romanos y que continúe como estaba. 2. Entonces estoy en la página número 1, en la página 2 romano y en la página número 3 romanos. Entonces, si nos vamos de aquí hacia abajo, están 10 arábigo, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, básicamente lo que me dice es inserte esos números y que arranque en la página número 10. Puede ser que también yo le diga, venga, yo necesito que arranque básicamente en la página número, digamos que usted dijo, venga, no, yo necesito que arranque en la 10. Yo necesito que arranque a partir de aquí en el formato de página y necesito que arranque en la página 5489 y le doy a aceptar. Efectivamente, le arrancan 5489, pero usted está físicamente en la página número 4. Hay que tener presente esto. 5489, 5490, 5491, etcétera, de ahí en adelante, todos esos documentos. Tenemos entonces también insertar un diagrama. Entonces, ese diagrama lo inserto por don. Si yo me voy al final de este documento, con control fin, inserto una página al final y le digo, bueno, yo voy a insertar. Mire que aquí aparece un componente que se llama un Smart Art, ¿sí? Cuando yo le doy ese Smart Art, mire lo que me aparece, ¿sí? Solamente estos 3 elementos que yo tengo, pero resulta que no son los que yo necesito. Esos elementos, ¿por qué aparecen? Porque mi documento todavía está guardado en una versión anterior a la que estoy utilizando. Entonces yo le tengo que decir, venga, no, yo necesito que guarde este documento como un documento de Word. Le voy a decir, bueno, yo voy a guardar este documento, lo voy a guardar aquí mismo. Y mire que aquí está, documento de Word 97-2003. Yo le voy a decir, no, yo necesito que me lo guarde como un documento de Word con las últimas características y le doy guardar. Cuando yo guardo ese documento como un documento de Word en última versión, él adquiere otras características diferentes a las que ya estábamos trabajando. Y esas características básicamente son las siguientes. Son que cuando yo vengo y le digo que voy a insertar un Smart Art, entonces mire que los elementos ya cambian. Yo ya tengo unos elementos mucho más diferenciadores de los que tenía ahora. Puede ser entonces que yo diga, venga, yo necesito entonces un gráfico de jerarquía y yo voy a utilizar este y le doy a aceptar. Cuando yo inserto eso, yo puedo empezar a colocar texto aquí. Entonces, gerencia general, puede ser que yo tenga aquí una gerencia financiera,
Pero adicional a eso, entonces yo necesito que aquí al lado de acá me aparezca otro elemento. Entonces puede ser de que yo le diga, venga, yo necesito que me inserte, selecciono este cuadro, le digo, voy a insertar, voy a agregar una forma, voy a agregarla entonces más adelante, superior, debajo, o agregar asistente. Agregar asistente es como si estuviera debajo de él, pero yo no necesito que esté debajo de él, yo necesito que básicamente de este, yo le voy a decir, yo necesito que me inserte o que me agregue una forma, ¿sí? Voy a decirle que debajo, a ver, voy a decirle aquí, insertar, a ver, si yo selecciono esta, básicamente, vamos a darle, voy a agregar una forma, listo. Entonces, yo aquí ya le puedo adicionar texto también a este. Te lo voy a decir que modificar el texto. Y voy a colocar una gerente, no sé, de producción. Puede ser que aquí tenga un director. Puede ser que aquí tenga otro director. Y puede ser que aquí tenga otro director. Si yo ya necesito crecer más en mi organigrama, pues yo lo único que digo es, venga, de este yo le puedo decir que voy a agregar una forma, digamos, debajo, ¿sí? Y así sucesivamente voy adicionando los componentes que necesito. El borrar, pues ya todos lo han trabajado. El borrar básicamente es un texto que usted coloca dentro de lo que usted tiene. Entonces, ese texto básicamente está dentro de insertar y usted aquí le dice este borrar que necesita. Entonces, usted le dice, yo necesito este color, ¿sí? Y aquí dice entonces adicione el texto. Entonces, no sé, digamos que usted adiciona su nombre y tiene un componente y es que usted puede empezar a mirar cuál va a ser la disposición o cómo va a ajustar el texto. Si lo necesita estrecho, cuadrado, si necesita colocarlo adelante, abajo, etcétera, o cómo necesita esa disposición del texto. Si lo quiere girar 270 o si lo quiere girar de esta forma, con esta flechita, o sea, ya usted juega con el componente del texto. Lo que sí es que este componente de alineación, si yo le digo estrecho, yo puedo empezar a mover mi texto, entonces para donde necesite, arriba, abajo, etcétera, y lo puedo desplazar hacia donde necesite. Colóquele color al fondo, ya lo hicimos. Guardar un documento como una página web, dijimos que por el momento no lo íbamos a hacer porque perdíamos todo el componente de lo que necesitábamos dentro de esto. Activar el control de cambio fue lo primero que vimos. Generar combinación de correspondencia y por medio de esquema generar un documento de lo que tiene que ver con la parte de organizar el documento y adicionar una tabla de contenido. Entonces, ese ejemplo lo vamos a ver con lo siguiente. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. Ok. Entonces, vamos a sacar de aquí, de este texto, lo siguiente. Digamos que yo voy a sacar estos elementos que hay aquí, hasta acá, hasta glosario. Los voy a copiar y me los voy a llevar para un nuevo documento para hacer lo siguiente. Aquí le voy a dar control B. Él se me lleva esto con todas las características. Como esto tiene unos hipervínculos, yo le voy a decir que no. Que me quite ese hipervínculo básicamente. Y me voy a ir por cada uno de ellos. Cuando me posiciono ahí y le doy F4, lo que hace él es que quita también la misma operación de cada uno de los elementos que yo tenía allí. Es decir, que repite lo último que yo haya hecho dentro de eso. A todo le quité entonces el hipervínculo y voy a quitarle también todo lo que tiene que ver con esta viñeta que hay aquí. Vengo aquí y le digo, no, yo lo necesito sin viñeta y listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asumir de que cada uno de estos títulos los voy a colocar en una página aparte. Es decir, este primero en una página, este otro en otra, este otro en otra.
este otro en otra, pero aquí voy a dejar dos temas en una sola página. ¿Cómo hago para pasar estos títulos de una página a otra? Yo me ubico aquí al comienzo donde dice resumen y le doy control enter para que se me lleve esto a la otra página. Introducción, me ubico ahí, le doy control enter. Introducción a WiMAX, le doy control enter. Y aquí básicamente le voy a decir aquí introducción a WiMAX, le doy control enter. Y este tema de desarrollo de los sistemas de banda ancha inalámbrica en América Latina y el mundo, WiMAX Colombia y panorámica del servicio en Colombia, los voy a dejar en una sola página. En conclusiones, lo dejo en otra página, bibliografía en otra página y el índice y los anexos, glosario en otra página. Quiere decir que básicamente tengo 10 páginas. Si yo disminuyo ese texto, entonces básicamente aquí podemos ver de que entonces tengo un título en cada una de las páginas hasta llegar a la página número 10. ¿Para qué voy a hacer eso? Supóngase entonces que yo lo que quiero hacer es mi tabla de contenido con cada uno de esos elementos. ¿Cómo lo hago? Yo le voy a decir, bueno, yo necesito irme aquí a vista y necesito que me active una vista que se llama esquema. Cuando paso a la vista esquema, mire que sigo teniendo las mismas 10 páginas, pero lo que hace él es que me empieza a resumir estos componentes y me los muestra de una forma diferente. Yo le voy a decir, venga, el glosario, yo necesito que ese glosario pertenezca a un nivel 1 de títulos. El resumen necesito que no sea texto independiente, sino que pertenezca también a nivel 1. Introducción también necesito entonces que básicamente no sea texto independiente, sino nivel 1. Introducción a WiMAX banda ancha, yo necesito que básicamente pertenezca entonces a un nivel 1. Esta parte de desarrollo necesito que pertenezca a nivel 1, pero WiMAX Colombia yo necesito que no quede, que me quede a nivel 2. Panorama entonces también va a quedar a nivel 2, pero las conclusiones yo necesito que me queden a nivel 1. La bibliografía yo también necesito que me quede a un nivel 1. El índice yo necesito que me quede a nivel 1. Los anexos también entonces a un nivel 1. Y el glosario también a un nivel 1. ¿Qué quiere decir estos niveles? Estos niveles quieren decir lo siguiente. Los documentos lo que tienen básicamente son unas divisiones. Esas divisiones es 1, 2, 3, 4. Pero puede ser que yo puedo tener 1.1. Puede ser que yo tenga 1.1.1. O puede ser que yo tenga .1, .1, .1, .1, etc. Este primer elemento es a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4, que es lo que estamos viendo dentro de nuestro documento, ejemplo que hay aquí. El nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta nivel 9. Lógicamente que aquí no vamos a tener hasta nivel 9, que sería un documento máximo de investigación. Cuando yo ya tengo definido todo este componente que hay aquí, yo lo que le digo es, ciérreme esa vista esquema. Estando aquí en esta vista esquema, yo voy a insertar, aquí estoy en la página número 1, perdón, en la página número 10, me voy hasta la página número 1. Y estando en la página número 1, yo voy a insertar una página en blanco. A partir de aquí, yo le voy a dar control enter. Me devuelvo hacia la página número 1 y voy a escribir aquí entonces tabla de contenido. Esta tabla de contenido es un título que en este caso, digamos, irá centrada. Le doy enter, enter y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, vea, ese componente que yo tengo allí, al lado derecho va a decir página, como están todas las, y le doy enter y me vengo hasta acá. Como ya tengo entonces donde están todos los elementos de marcación, que lo hice entonces con el componente del esquema para que Word identifique cuál es cada una de esas líneas donde va a encontrar un tema. ¿Yo qué le voy a decir? Ah, bueno, yo necesito Word
que básicamente aquí en referencias usted me cree la tabla de contenido. Esa tabla de contenido básicamente la voy a definir por lo siguiente. Aquí está tabla automática, pero yo le voy a decir, venga, no, yo quiero una tabla de contenido personalizada. Y le voy a decir, bueno, yo necesito que me muestre hasta el nivel 3. ¿Nivel 3 es qué? Que me muestre título, subtítulo y el otro título que depende de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los caracteres de relleno que necesito? Le voy a decir que son estos. Y que necesito un esquema moderno. Y le doy aceptar. Automáticamente, él lo que hizo fue cambiémosle a este componente para que nos quede algo acertado a lo siguiente. Le voy a decir que es un estilo personal clásico, ¿sí? Y aceptar. Listo. Entonces, en este estilo clásico, básicamente él me dijo, a ver, esto está en la página número 2, glosario. Y si yo me voy, digamos, hasta acá, él automáticamente en esta tabla de contenido me creó un hipervínculo. Si yo le doy control hasta acá en bibliografía, él me lleva hasta bibliografía. Pero supóngase que yo aquí inserté varias páginas. Control enter, 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 inserté varias páginas. Cuando yo inserto varias páginas, porque adicioné texto, yo lo que tengo que hacer es volver a mi tabla de contenido, venir aquí y decirle, venga, yo necesito actualizar la tabla. ¿Qué necesita actualizar? Pues no, actualíceme más bien toda la tabla y le doy a aceptar. Recuerden que por aquí en bibliografía yo ya he insertado unas hojas. Cuando vuelvo efectivamente hasta acá donde está el componente de bibliografía, va en la página 8. Miren que automáticamente él cambió hacia la página número 19 porque yo lo que hice fue insertar varias páginas dentro de eso. Eso mismo tiene ese documento que tenemos aquí que se llama WiMAX banda ancha. Este documento aquí ya tiene los elementos ubicados en cada uno de esos componentes. Quiero decir que si yo aquí inserto esta página en blanco y yo le escribo aquí entonces tabla de contenido y vengo y le digo entonces venga, céntreme ese documento, colóqueme aquí un elemento que le voy a decir que aquí me va a colocar entonces página, punto, y vengo y le digo, bueno, yo necesito que en referencias me inserte una tabla de contenido, pero esa tabla de contenido es personalizada. Yo necesito que me haga este carácter de relleno y le voy a decir que me la haga entonces un elemento clásico y le doy a aceptar. Como ese documento tiene varios elementos, miren que aquí me está empezando a sacar en introducción, vienen todos estos elementos, cada uno, y él automáticamente me empezó a numerar 2, 3, 4, 5, 6, con cada uno de los elementos que hay, y mire que convirtió cada una de las páginas que hay está allí. Queda entonces solamente este componente de generar combinación de correspondencia, que sí le agradezco entonces que por favor usted me haga un ejemplo para la siguiente clase de combinación de correspondencia y lo subamos básicamente lo expliquemos en la siguiente clase. Vamos a seleccionar entonces unos 2 o 3 para que nos expliquen cómo se hizo la combinación de correspondencia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe, hay que hacer ese taller. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Yo necesito entonces que desarrollen ese ejercicio al 100% de lo que tenemos allí, porque básicamente, digamos que allí le voy a dejar otros 2 talleres de Word que básicamente van a estar enfocados hacia una actividad de la tabla, ¿sí? Entonces sí requiero que por favor lo tengamos presente. ¿Listos? Una preguntita, pero pues no respecto al taller, profe. Sí. Para mirar los videos que quedan grabados de la clase, ¿en qué parte los puedo revisar? Ah, bueno. Gracias. Esta es la materia de informática. En cada uno de los eventos que hemos tenido, al final de cada uno de los elementos, yo siempre les dejo entonces un enlace para que usted pueda revisar ese video. En el primero entonces está un componente que se llama desarrollo de la tutoría del 11 de agosto. Aquí podrá visualizar el desarrollo de la tutoría. En el del 18 de agosto
al final, entonces, desarrollo de la tutoría del 18 de agosto. Usted lo único que hace es darle clic aquí. Y la plataforma lo lleva al video que grabamos aquí. Tengan presente algo. Entonces, por ejemplo, aquí esta fue la del 18 de agosto. Respecto a los celulares, cuando teníamos culebrita. Puede ser de que haya generado el enlace que no es y pegué el enlace que no era. Si efectivamente era enlace que no era, entonces usted por favor me dice. En la tutoría de hoy, entonces aquí les voy a dejar un elemento del enlace para la tutoría de hoy, más un taller adicional que hay que generar con respecto a una tabla como tal, que creo que por aquí estaba la tabla que hay que hacer. Ecuaciones no, tabla. Entonces, usted lo que va a hacer básicamente es una tabla similar a esta. O casi igual. Esta tabla entonces la vamos a dejar para que la suba para la siguiente clase, mientras que usted desarrolla todas las actividades que básicamente alcanzamos a mirar en este taller como tal. ¿Claro está allí? Sí, señor. Listo. Por hoy vamos a dejar allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias, buena noche. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.